Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén bien. Gracias por estar participando de este evento, de esta charla, y gracias a MTX, principalmente a Mónica, por esta invitación y por compartir con ustedes estos minutos. Bueno, como comentaron, mi nombre es Fabián Descalzo. BDO es la quinta consultora a nivel mundial y local, a nivel de lo que es consultoría y auditoría, en donde en Argentina somos 600 personas aproximadamente y tenemos 5 locaciones, ¿no? A nivel global estamos en 167 países, y tenemos alrededor de 1.600 oficinas en todo el mundo con 80.000 profesionales. En particular en Argentina, el área que dirijo se llama API, Aseguramiento de Procesos Informáticos, y nos dedicamos a 6 líneas de negocio de servicios que están asociadas con auditoría, ciberseguridad, gobierno de tecnología, etc. La charla que vamos a estar compartiendo hoy está orientada no tanto a lo técnico, sino casualmente haciendo foco en aquellos puntos en los cuales consideramos que los conceptos técnicos deberían de basarse, ¿no? Teniendo en cuenta principalmente lo que está asociado a la tecnología y principalmente en cómo pensamos en ciberseguridad, teniendo en cuenta la continuidad de negocio, digamos, y que lo estamos aplicando casualmente como un beneficio para el negocio, ¿no? Nos lleva es primeramente a tratar de entender en qué nos encontramos desde hace ya algunos años, en donde la estrategia corporativa de las organizaciones están, digamos, asociadas a poder gestionar sus tiempos y sus costos y su calidad de una forma, digamos, más rápida para obtener mejores resultados y resultados mucho más rápidos. Y en todo esto, obviamente, tiene que ver con en cómo utilizan la tecnología, en cómo es que piensan en sus necesidades de innovación para poder gestionar y tratar la información que necesitan para llevar adelante su negocio en forma cada vez más rápida, digamos, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con una cuestión de, digamos, de este tipo de resultado, sino que también va asociado y va de la mano con lo que está relacionado con la identidad corporativa de la organización, en este caso en el que estamos hablando a nivel del ciberespacio, ¿no? Obviamente estas necesidades de innovación tienen y generan cambios dentro del entorno en donde el negocio desde su estrategia corporativa lleva a, digamos, a las áreas tecnológicas y a las áreas que están más asociadas a la parte de cumplimiento, distintos tipos de presiones, por así decirlo, en función de responder a las estrategias de mercado. Tenemos tecnologías que están en evolución, variedad de datos e información que brindan a la organización diferente tipo de resultados, y esto obviamente la organización lo tiene que llevar adelante manteniendo sus necesidades de transparencia, respetando inclusive hasta nuevas regulaciones. Ustedes piensen que en este último tiempo hemos tenido legislaciones inclusive a nivel global, como lo que es el Reglamento de Protección de Datos europeo. Hoy por hoy inclusive tenemos e-privacy, en donde son, si bien digamos surgen desde Europa, desde la Unión Europea, están aplicando a cualquier ciudadano en el mundo y ya ha generado penalidades en todo el mundo, ¿no? Lo que nos lleva es a pensar en que tenemos, digamos, ante una necesidad de gestionar la innovación y de una mayor innovación, la parte del cumplimiento se nos abrió como una nueva brecha a nivel de seguridad, ¿no? Porque hay una necesidad de innovación en las organizaciones que nos lleva a tener que pensar en una en seguridad y en capacitación. Y obviamente lo que vamos a tener que ver y empezar a conocer, que muchos ya lo están aplicando,
es el conocer diferente tipo de estándares que me llevan a que yo pueda gestionar esta innovación de una forma. De esta manera, lo que voy a poder conseguir es el hecho de alinear los objetivos que tenga dentro de mi plan de seguridad con respecto a los objetivos de la empresa, que principalmente, y esto para aquellos que digamos conocen y que digamos lo que es los requisitos a nivel de lo que es 27001, se sabe que es el hecho de acompañar en los regímenes regulatorios, estar atentos inclusive a lo que tiene que ver con una mayor interacción en diferentes procesos de negocio en donde digamos ya no solo se piensa en procesos dentro de una misma compañía, aunque sea a nivel regional, sino distintas, digamos, uniones, digamos, o asociaciones entre empresas que comparten distintos tipos de tecnología, inclusive no solo nuevas tecnologías, sino que cada uno tiene su propia cultura y su propia madurez respecto de la tecnología que usan. Y obviamente la compañía. Esto a lo que me lleva a pensar es que obviamente voy a tener que poner mi visión respecto de lo que es la ciberseguridad en el centro de necesidades de gobierno que tengo, ¿sí? Esto yo lo estoy asociando, digamos, con lo que es COVID 2019, lo que tiene que ver con la ISO 38500 a nivel de gobierno de tecnología, sin perder de vista, si bien estoy hablando de nuevas tecnologías y todo, es que las nuevas tecnologías siguen y necesitan seguir administrándose, digamos, a través de guías como la de ISO 20000 o ITIL en lo que está relacionado a servicios tecnológicos, ¿no? Y teniendo en cuenta también un respaldo de lo que es la parte de seguridad de la información, de ciberseguridad. ¿Todo esto por qué? Porque en principio, independientemente de que estemos hablando de ciberseguridad y nos imaginemos como algo netamente tecnológico esto, y llevado a determinado tipo de herramientas o soluciones tecnológicas, no tenemos que olvidarnos que los activos que influyen dentro de lo que es la gestión de la ciberseguridad siguen siendo la mayoría de los activos que básicamente resolvemos desde que empezamos a trabajar en procesos, desde que empezamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con gestión y gobierno, ¿no? Como siempre, obviamente está el hecho de las personas, digamos, sus habilidades, las experiencias que tienen, qué es lo que nosotros, digamos, hacemos con respecto a capacitarlas para poder utilizar la tecnología que les estamos brindando, ¿no? Con la complejidad de que todos estos activos relacionados entre sí y utilizados por personas dentro y fuera de la compañía, un ejemplo es un médico que es contratado por una empresa de salud para visitar a sus afiliados ante, no sé, llamados de emergencia o pedidos de médico a domicilio, etcétera. Y ellos son contratados por la empresa, no son personal de la empresa, y sin embargo están evolucionando la historia clínica electrónica, el dato clínico de la persona que están yendo a ver, desde su celular a través de una conexión de internet, que es un Wi-Fi común, a una aplicación de un tercero que cae en la historia clínica de la obra social o de la entidad de salud que lo contrató, digamos, ¿no? Entonces, ese nivel de complejidad es el que empezamos a tener ya desde hace bastante tiempo con respecto y en relación a lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, prestar un mejor servicio, obtener un diferencial en el mercado. El problema está en que si queremos obtener un diferencial en el mercado, pero no pensamos que cuando estamos hablando de innovación, la mayor parte de este tipo de servicios se basa en infraestructura tecnológica, por ejemplo, en donde sus proveedores son proveedores de nube, hay toda una serie de pequeñas vulnerabilidades y debilidades estructurales dentro de esta infraestructura que pueden fallar y obviamente todo aquello que yo quiero conseguir desde el negocio, que es
el hecho de mejorar mi innovación, mejorar mi tecnología, brindar otra imagen, ¿sí? Esto que les decía al principio, cambiar mi imagen corporativa, mostrarme corporativamente de otra forma, en este caso en el ámbito del ciberespacio, digamos, lo que va a generar casualmente es un gran problema a nivel de seguridad, en donde obviamente, como decíamos recién, el principal foco son las personas con respecto al uso y cómo gestionan la seguridad de los elementos tecnológicos que están utilizando. Y esto no nos referimos únicamente al usuario final, sino que también tiene que ver con el técnico. Como sabemos, lo que pretende la ciberseguridad es el hecho de mitigar aquellas vulnerabilidades que van surgiendo de la brecha entre los diferentes dominios del entorno a nivel de ciberespacio. Nosotros vamos a tener acotado determinadas cuestiones que están asociadas a la seguridad de la información, pero, y por otro lado, a nivel técnico, lo que tiene que ver, por ejemplo, la seguridad en Internet o la seguridad en las distintas plataformas y que utilizamos para los servicios, inclusive en la red, pero el problema está en cuando nosotros intentamos hacer interactuar estos dominios entre sí en función de la información que gestionan y que manejan, teniendo en cuenta que hay una interconexión que en este caso se da a través de Internet y en un entorno que no necesariamente es un entorno controlado, como el ejemplo que les daba recién del médico que va a la casa de un paciente que evoluciona datos de salud a través de una red de Internet Wi-Fi. Esto a lo que me lleva a pensar es que básicamente la planificación estratégica y el grado de innovación que está pensando la organización para, para mostrarse y para poder tener un diferencial tecnológico en el mercado, y esto lo comento porque un poco lo que presentamos es también nuestra experiencia de haber tenido que analizar o haber tenido que resolver decisiones estratégicas de una entidad en donde por el apuro y la carrera comercial de salir primero al mercado, de presentarlo mejor, se han olvidado de aquello que nosotros estamos presentando como el cubo de gobierno tecnológico, digamos, ¿no? En donde básicamente uno de los lados de este cubo es la tecnología. Pero los otros dos lados de este cubo, a lo que se tienen que referir y a lo que se tienen que enfocar, y yo tengo que tener en cuenta cuando pienso en ciberseguridad para aquel servicio que voy a brindar para esta organización, tiene que ver con conocer el entorno de la organización, en función de conocer su plan de negocio, conocer internamente cómo se gestiona, qué tipo de negocio es el que tiene y cuál es la cultura interna, no solo de los usuarios, sino también de la parte de la gestión tecnológica, yo voy a poder identificar y necesito identificar antes de implementar o de plantear un proyecto de innovación tecnológica, cuál es el grado realmente de innovación que la organización estaría soportando, ¿sí? Porque acá no solo tiene que ver con el hecho de comprar hardware o comprar software o comprar servicios as a service, sino que tiene con el hecho de identificar dentro de nuestros procesos como qué procesos son los que realmente pueden sufrir una transformación digital al 100%, e inclusive si los usuarios y responsables de esos procesos van a estar lo suficientemente capacitados para poder gestionarlo en forma tecnológica y tratar los datos que se tratan dentro de ese proceso en forma adecuada. Y a su vez, además de conocer el entorno y poder hacer este análisis de entorno en particular, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si yo tengo un entorno adecuado para determinado tipo de tecnología asociada a este proceso, ¿cómo es que lo voy a gestionar? Y si realmente la gente, las personas que están dentro de nuestros equipos, digamos, si realmente están capacitadas para poder intervenir dentro de ese proceso de gestión con la tecnología que se está proponiendo. Y esto más que nada lo comento porque en este tipo de situaciones
a lo que nos encontramos generalmente es a lo que llamamos amenazas híbridas, en donde lo que voy a tener no son solo cuestiones de ciberataque, digamos, en donde lo que se pretende romper es una puerta, digamos, una protección asociada a determinado tipo de tecnología o a determinado tipo de plataforma para poder robar el dato, básicamente, sino que hoy por hoy, ante lo que son temas relacionados con la transformación digital, una de las cosas que también se busca no solo es ciberatacar, sino que además ver de cómo es que manipulo la información a través de aquellos procesos que haya. Esto genera un tema dentro de lo que tiene que ver con la conversión de los procesos de negocio. Principalmente pensando en que una de las cosas que generalmente se piensa desde el negocio, como les decía, es yo quiero ser el mejor, quiero tener la mejor herramienta tecnológica, quiero ser diferente a mi competencia, pero al no verlo de esta manera, como les comentaba recién, con este cubo, con estas necesidades de tres lados, digamos, que tengo que analizar primero antes de ir a esta conversión de procesos de negocio, lo que se está generando es una mayor dependencia de la tecnología respecto de los procesos de negocio de la organización, ¿sí? Y en esto, uno de los mayores desafíos dentro de los cuales nos hemos encontrado, y hay distintos tipos de, digamos, de estadísticas que así también lo mencionan, son las empresas que están reguladas, digamos, ¿no? Las que tienen este mayor desafío. Por el tema del tipo de datos que está tratando, por la implicancia tanto regulatoria como legal que tiene la gestión de cada uno de sus procesos y los datos que tratan. En particular, también está asociado a un tema tecnológico desde el punto de vista de método. Entonces, también no solo estamos hablando de nuevas tecnologías, sino que estamos hablando de nuevas metodologías. Y una de las cosas que también nos hemos encontrado es que independientemente del hecho de aplicar una mejor metodología para ser más ágiles, para obtener el proyecto antes, para poder desarrollar inclusive nuevas tecnologías dentro de mi negocio, nos hemos encontrado con que si bien se salió de lo cultural, se pasó totalmente a la parte innovadora de esto, ¿no? En base a métodos ágiles. Pero hay organizaciones como las que les mostraba recién que en realidad requieren tener también un proceso híbrido de cómo va a manejar, digamos, estos proyectos tecnológicos y este alineamiento de la tecnología al negocio, ¿no? Obviamente, otra de las cosas que tiene que ver no solo es el hecho de adecuar la metodología, sino también adecuar el mapa de riesgos. En esto que estamos hablando, una de las cosas en las cuales tenemos que ir pensando y nos tiene que ir quedando graficado es el hecho de cómo se movió nuestro mapa de riesgos y cómo se amplió el mapa de riesgos en función del uso de nuevas tecnologías y de nuevos servicios, ¿no? Para lo cual tenemos que pensar en que cuanto más estoy cerca de una cultura innovadora, sin pensarlo desde el punto de vista de ciberseguridad, voy a estar impactando en el negocio, voy a tener altos riesgos de ciberseguridad y como ustedes saben, los altos riesgos de ciberseguridad de lo que tiene que ver con tecnología también puede hacer disruptivo un negocio, por lo tanto estoy complicando a lo que tiene que ver con la gestión de la continuidad del negocio para el cual estoy ofreciéndole una mejor tecnología. Y obviamente voy a estar dejando de lado, porque también, como ustedes saben, en lo que es Agile, por ejemplo, digo, no hay un hito específico de control, no hay un hito específico para poder revisar las necesidades de cumplimiento y las necesidades de seguridad que requiere una plataforma, sino que también tengo que tener dentro de la visión de alguno de los equipos de trabajo este concepto como para poder hacer este híbrido y poder determinar específicamente en qué lugares del proyecto voy a establecer estos hitos, ¿no? Y obviamente no solo lleva a temas acarreados de riesgos de incumplimiento, sino que también lleva riesgos a nivel de gestión. En análisis que hemos desarrollado
para algunos de los clientes que nos han pedido, casualmente se enfocaron todo a nivel metodológico, digamos, ágil, y se empezaron ellos solos a darse cuenta que se estaban alejando de cómo hacer las cosas en forma metodológica y a su vez en cumplimiento, en bancos, por ejemplo. Sobre todo lo que tiene que ver con bancos digitales, nos ha tocado el hecho de hacer este tipo de análisis y casualmente no tenían la sensación, pero no sabían cuánto. Y cuando vieron eso, que le dejamos como foto, tuvieron que ver y apoyamos, digamos, rápidamente a tratar de reconvertir un poco y hacer más metodológica esa función, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es, entonces, con esto, cuáles son las consecuencias y el riesgo frente a este cambio, ¿no? Que no es algo que tengamos que hacer en forma abrupta, ¿no? Entonces, vamos a tener riesgos y consecuencias que están asociadas a la parte estratégica. Va a haber fallas dentro de lo que es la parte del gobierno corporativo y el control interno. Estas son cosas que nosotros hemos detectado, ¿no? Esto que estamos poniendo. El hecho de incapacidad de atraer y retener conocimientos en la gente, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con la parte de transición. Esto es muy importante, por eso les decía, en la parte del entorno, a nivel de lo que es técnico, yo voy a estar con la implementación de este tipo de soluciones y viendo la ciberseguridad de este lugar, yo no puedo pensar en ciberseguridad si no analizo primero si un perfil que va a estar abocado a determinado tipo de función dentro de la gestión de la tecnología de la organización está realmente preparado y tiene todos los conocimientos necesarios, digamos, ¿no? A lo cual, inclusive en esos cambios, también tengo que hacer crecer el perfil de esa persona para que sea capaz no solo de tener el conocimiento técnico, sino inclusive hasta tener la sensibilidad respecto de los datos que se gestionan con lo que ellos están desarrollando, ¿no? Obviamente hay un tema que acá es importante, el rechazo interno al marco regulatorio. Ustedes imagínense dentro de un equipo de trabajo de desarrolladores que actualmente son personas muy jóvenes, que prácticamente, digamos, no están atados a una metodología de trabajo y querer hacerle cumplir lo que tiene que ver con la regulación de un banco central de algún país. Es prácticamente, inclusive hasta ellos lo ven disruptivo con su propio trabajo, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde cae este tema del híbrido, de ver de cómo es que hay que trabajar con estas cuestiones. Esto de lo estratégico y de lo que puede llegar a ser de que un proyecto funcione o no funcione, digamos, ¿no? Dependiendo de cómo uno lo aborde. El otro tema está a nivel operativo de cumplimiento. Digamos, se crea un banco digital, se desarrolla, obviamente hay publicaciones, digamos, respecto de la salida a la vida de este banco digital, 3 días después le cae una inspección del Banco Central del país que corresponda. ¿Cómo es que refleja su operación y su respaldo al cumplimiento en estas cuestiones? ¿Cuáles son los riesgos? Si realmente tiene identificados los riesgos, por ejemplo, en los procesos de servicio de tecnología o de seguridad de la información, ¿sí? O sea, son cuestiones dentro de las cuales, si en lo que está pensado a nivel de desarrollo de este tipo de proyectos, en donde pienso en tecnología, sino la parte de ciberseguridad que quiero poner sobre la organización en este sentido, si no tiene esta visión, obviamente voy a tener una administración ineficiente o fallas mismo en la prestación de servicios, porque puede haber llegado a haber condiciones de disponibilidad que no las haya tenido en cuenta en el desarrollo. O inclusive temas que estén asociados a lo que es la protección de datos, ¿no? En particular a nivel regulatorio para poder enfrentarme a hechos de piratería o problemas de derechos de propiedad. Sí, digamos, como para resumirlo en 5 puntos, hay, digamos, faltas que se generan desde una
gestión de ciberseguridad, digamos, que no es efectiva y que afecta directamente a la continuidad. Primero que nada porque debería de tenerse en cuenta y deberían de generarse, digamos, dentro de lo que es el análisis del proyecto y sobre todo cuando estoy compartiendo información con terceros, por ejemplo. Esos terceros no necesariamente es un proveedor que yo contrato un servicio en la nube, por ejemplo, para resolver parte de mi proceso con una aplicación en un esquema de nube. Sino también tiene que ver en lo que les decía al principio, un socio de negocios que tiene su propia visión de ciberseguridad, que tiene su propia visión de cómo gestionar la tecnología y tiene su propia tecnología, digamos, actualizada y moderna, dentro de la cual eso yo lo tengo que tener inclusive hasta visto dentro de lo que es el mapa de riesgo, digamos, para ese proyecto en particular y que después debería de ser parte de la gestión de riesgos en general a nivel corporativo, digamos, ¿no? Porque acordémonos que cuando hablamos de riesgos corporativos estamos hablando no solo de los riesgos operacionales de la organización en sí, de lo que es la parte funcional, sino que también estamos hablando de los riesgos tecnológicos, porque son los que soportan y le dan servicio al negocio y a los distintos procesos de negocio. El tema de explotación de vulnerabilidades tecnológicas, también el tema de marco normativo, deficiencias en la organización de cómo se gestiona la tecnología, el hecho de, digamos, no tener una adecuada protección de cuentas de altos privilegios. Esto generado, digamos, también por algunas cuestiones metodológicas en cuanto a la agilidad del desarrollo y de la puesta en producción, por ejemplo, ¿no? En este sentido, a lo que vuelvo un poco al pensamiento, digamos, de pensar la ciberseguridad desde el gobierno, es donde me veo obligado de alguna manera a tener que ver, como les decía recién, a nivel de gobierno corporativo y aparte gobierno de la tecnología, que esto esté aplicado a la gestión de proyectos y que sea básicamente el paraguas dentro del cual se puedan desarrollar los distintos proyectos que van a brindarle un servicio a la gestión tanto para los procesos de negocio y los servicios de tecnología que lo soportan, como lo que está relacionado con las necesidades de seguridad de la información y de ciberseguridad. Dentro de lo que es la gestión de proyectos, tiene que haber un equipo o alguien responsable de la parte de seguridad y ciberseguridad para que después, dentro de lo que es la parte de la operación, a nivel de gestión de incidentes, la valoración del riesgo dependiendo del tipo de proyecto, el tipo de datos que se gestionen, y obviamente haciendo un análisis de impacto al negocio, consultando este análisis de impacto al negocio, poder determinar no solo la parte operativa de los procesos, digamos, de negocio, sino también cuáles son las necesidades que se plantean desde el diseño del servicio tecnológico respecto de la continuidad del negocio, digamos, ¿no? Esto a lo que me lleva es que identifiquemos cuáles son los principales procesos a nivel de ciberseguridad sobre los cuales debería de apalancarme para poder tener, digamos, de alguna forma contenido toda esta vorágine de necesidad de innovación de las organizaciones. Principalmente lo que está asociado, como decíamos recién, a la gestión de proyectos y a la gestión de cambios, porque en ese lugar es donde yo puedo poner, en el caso de que esté trabajando con una metodología ágil, digamos, y que esto lo maneje en forma independiente digamos, por un proyecto en particular, más allá de una normativa o un procedimiento general, ¿cuáles van a ser los hitos de control a nivel de ciberseguridad? ¿Cuáles son las necesidades de refuerzo de documentación? Ya sea por una cuestión de cumplimiento o por una cuestión operativa, ¿sí? Y cuando hablo de reforzar de las necesidades de documentación, también estoy hablando dentro de lo que es la parte de gestión de incidentes, porque es qué es lo que debería de tener documentado
para poder gestionar mis incidentes y poder dar una respuesta a incidentes en forma adecuada. Esto en muchas oportunidades en este tipo de proyectos no lo hemos encontrado diagramado de esta manera, y obviamente cuando estamos yendo a la parte de gestión de riesgos nos encontramos con que los riesgos que se tienen en cuenta son los habituales, en donde no se hizo un mapa completo de interacción entre los distintos proyectos, entre las distintas aplicaciones, los distintos servicios tecnológicos que se están brindando, asociados con cada uno de los procesos de negocio, ¿no? Bien, esto que les estoy mostrando son los 10 capítulos que están asociados a la ISO 22301. La ISO 22301 es la norma que está, digamos, me determina cuáles son los requisitos para el desarrollo de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Como ustedes saben, lo que me brinda son los requisitos, pero no me dice en particular cómo tengo que hacerlo. Por lo tanto, y por eso le mostraba alguna de las normas, yo tengo que conformar mi framework y tengo que conformar mi entorno en tanto a la gestión que voy a pretender para la continuidad de negocios. Y eso, desde el punto de vista de ciberseguridad, también lo tengo que tener en cuenta, partiendo, como les decía recién, inclusive desde la gestión de proyectos, en donde si en algún momento tienen oportunidad de ver la norma, dentro de los primeros capítulos yo voy a poder tomar definiciones para poder, digamos, diseñar cuál va a ser mi gestión de proyectos orientado desde un foco, desde una visión a nivel de ciberseguridad para la continuidad de negocios. En donde obviamente esta gestión de proyectos a lo que se tiene que apoyar es en lo que haya dado como resultado el análisis de impacto que se haya realizado dentro de la organización, que es el VIA. Ahí inclusive les dejo un dato en donde lo que pueden hacer es, digamos, consultar la 22317, que es la norma ISO que desarrolla cómo es un procedimiento de análisis de impacto, ¿sí? Bien, entonces, lo otro que tenemos que tener en cuenta y que está asociado también a temas que debería de ver desde el punto de vista de seguridad de la información y ciberseguridad, es que la operación de la continuidad de negocio requiere métricas que principalmente están tomadas desde lo que es la parte de la gestión de la disponibilidad. Requiere también información que esté asociada al histórico de incidentes, o sea, mi gestión de incidentes es una de las entradas que va a determinar la medida justa y lo real que pasa dentro de la organización. Por eso en esto también es importante que revisen la gestión de incidentes y que no esté solamente orientada a lo que tiene que ver con incidentes de disponibilidad, por ejemplo, aplicativa, o temas que estén netamente asociados a la disponibilidad, sino que también integre dentro de sus categorías las categorías que ustedes consideren a nivel de ciberseguridad asociadas a la seguridad de la información y la gestión de los servicios de ciberseguridad, ¿no? Y amenazas de ciberseguridad, perdón. Además de esto, la operación digamos, para poder operar la continuidad de negocio, también voy a requerir la definición de requerimientos, tanto a nivel de lo que es la gestión de cambios como lo que es la gestión de nivel de servicio. Estos temas también son importantes a tener en cuenta en relación de alguna revisión que haga a nivel de ciberseguridad, porque una de las cosas que hacemos quienes trabajamos en esta área, por ejemplo, es revisar los contratos de los servicios tecnológicos que se nos brindan, en donde tiene que estar bien especificado todo aquello que no esté bajo nuestra gestión y posiblemente una de las cosas que no esté bajo nuestra gestión sea la gestión de cambios. ¿Qué pasa si yo contrato una solución de software en la nube, en donde obviamente yo no soy el desarrollador y esta solución le está brindando un servicio, un proceso crítico de la organización y, digamos, yo al no estar gestionando
la aplicación, al no ser mía, obviamente la gestión de cambios es del proveedor. ¿Qué aviso tengo yo de cuál es el control de la gestión de cambios de ese proveedor? Vuelvo al ejemplo que les decía del dato de salud. Si el proveedor de la aplicación que evoluciona sobre una historia clínica hace un cambio de desarrollo en el software, en el cual expone datos de salud que son datos sensibles en el ciberespacio, ¿cuál es la implicancia de esto, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tengo que tener bien en cuenta, independientemente de lo que es disponibilidad a nivel de gestión de nivel de servicio y disponibilidad que me va a dar en un ambiente productivo y que me va a repercutir después en el caso de una contingencia, también tengo que verlo a nivel de lo que es gestión de cambios. Y obviamente tener todo lo asociado a la documentación y relaciones a nivel del inventario tecnológico, su configuración, la configuración de cada uno de los servicios y a su vez inclusive lo que solemos pedir muchas veces o lo que solemos hacer, que es el hecho de tener un mapa aplicativo digamos, y un digamos, de interconectividad, ¿no? Esto a lo que me lleva, pensando la continuidad con sus necesidades a nivel de ciberseguridad y de resiliencia, es el hecho de que yo desde la ciberseguridad lo que puedo hacer es tomar la real dimensión de la seguridad que debo aplicar en el desarrollo tecnológico de mi organización. Ese sería como el objetivo principal, viéndolo con la visión que estamos tomando esta charla, ¿sí? Y a su vez, desde el punto de vista a nivel de resiliencia, porque el ejercitar la ciberseguridad, pensándolo desde la continuidad, lo que casualmente es que me va a dar las herramientas suficientes para poder pensar en la resiliencia de la organización. No solo el hecho de detectar nuevas tecnologías que puedan ayudar a la resiliencia en el hecho de hacer más dinámico un proceso o que un proceso independientemente de si la organización se está, por ejemplo, en un caso como ahora, hay muchas organizaciones que en esto ya estaban preparadas y hoy cuentan con nuevas tecnologías en donde la gente trabaja en la casa y la compañía sigue funcionando y no necesitan estar en la organización. El tema está en que también primero se fijaron en cuál es la dimensión de la seguridad que le tenían que aplicar al desarrollo de esa tecnología que están viendo. Identificar riesgos, analizar grado de madurez, etc. Entonces, la idea es, yo apoyo la continuidad en ciberseguridad y resiliencia, y la ciberseguridad tiene que... Esto lo que me lleva, inclusive, es a pensar en cómo voy a desarrollar y construir mi gestión de proyectos. Yo tengo que conocer, obviamente, primero cuál va a ser el modelo de negocio sobre el cual voy a aplicar tecnología y aparte tener en cuenta de que para poder ver el modelo de negocio y poder diseñar el servicio, o sea, me expreso mejor, para poder entender el modelo de negocio y para poder diseñar un servicio adecuado para ese modelo de negocio y poder llevarlo inclusive a la expresión de pensar en continuidad, en resiliencia, una de las cosas que yo tendría que analizar primero es el vía de esa área, de ese proceso en particular de negocio al cual yo le estoy implementando tecnología. Lo que me va a permitir después construir un servicio tecnológico adecuado y con las seguridad, digamos, balanceadas para la organización. Este tipo de enfoque, de alguna manera, es el que se ve en el capítulo 6 de lo que es la ISO 22301, ¿sí? En donde una de las cosas que veo a nivel estratégico es identificar, digamos, cuál va a ser la metodología de identificación de riesgos, ¿sí? Estoy en un plano superior, poder identificar inclusive cuáles son los objetivos, la necesidad que tiene la organización respecto de sus objetivos de continuidad y a su vez poder establecer cuál va a ser la estrategia a través de la cual voy a gestionar los cambios
que puedan llegar a venir sobre un proceso o sobre un servicio tecnológico en particular, ¿sí? Ustedes piensen que la 22301 no es una norma técnica, al igual que la 27001 ni la 20000 no son normas técnicas, y apuntan básicamente a poder gestionar procesos, sea un proceso de negocio o sea un proceso tecnológico, ¿no? Y obviamente la estrategia la voy a apoyar en el entendimiento de la organización, quiénes son sus partes interesadas, cuál es el objetivo y el plan de negocio, regulaciones, etcétera, para que desde mi estrategia pueda llegar a dar la solución y los recursos necesarios para después poder operar y mejorar. Esto de alguna manera, como para a modo de resumen de esta parte, a lo que tiene que ver es el hecho que yo voy a diseñar mis servicios y productos pensándolo ya desde una parte de lo que es seguridad de la información, de lo que es ciberseguridad, teniendo en cuenta la gestión de terceros y la gestión de la seguridad en sí que debo aplicar a ese proyecto, teniendo en cuenta los datos, teniendo en cuenta si estos proveedores que están mencionados ahí son proveedores de un proceso funcional o son proveedores tecnológicos, y a su vez pensándolo desde lo que sería una mirada ISO 20000, cómo es que voy a documentar dentro de una gestión, de un catálogo, la gestión de los servicios tecnológicos, y a su vez cómo es que se van a gestionar los distintos niveles que están asociados a lo que tiene que ver con la prestación de servicios, ¿no? El famoso SLA, o los OLA, porque es tanto interno como externo, ¿no? Entonces, lo que voy a tomar de ese lado es tanto la gestión de capacidad como la gestión de disponibilidad, en donde a nivel de lo que debería de enfocar como ciberseguridad asociado a la continuidad, me va a dar la información necesaria como para poder determinar cuáles son los umbrales de continuidad de servicios ante un impacto, por ejemplo, de ciberseguridad. Piensen en el WannaCry. El problema del WannaCry fue un problema a través del cual todo pasó por una gestión de parches. O sea, nada tan simple, digamos, como eso. Hoy la contingencia que estamos viviendo está asociada a un virus. Un virus que no es un virus informático, como lo fue en el caso del WannaCry, pero que sí hizo que todas las organizaciones tuvieran que pensar nuevamente en su gestión de la capacidad y la disponibilidad. Hubo muchos bancos, por ejemplo, que colapsaron su home banking porque obviamente toda la gente que antes prefería ir al banco, ahora se ve obligada a tener que hacerlo en forma remota, digamos, ¿no? A través del home banking. Bien, esto entonces a lo que me lleva a pensar es que yo tengo que tomar mi cubo de gobierno de la tecnología enfocado desde este lugar de ciberseguridad y asociar desde este lugar en mis proyectos y en toda aquella situación en la que esté gestionando tecnología para darle apoyo al negocio, asociando los riesgos corporativos con los en donde lo principal que debería de atacar en este sentido y desde el aspecto de ciberseguridad debería de fijarme es en la falta de gobernabilidad, teniendo en cuenta, como habíamos dicho, la aplicación de nuevas tecnologías en proyectos de TI, la falta de estandarización. Piensen ustedes que también a veces, dependiendo del tipo de industria o dependiendo de cómo dentro de una empresa se gestionen los proyectos tecnológicos, si yo no tengo un marco de entorno, de estandarización de uso o de compra de determinado tipo de tecnología, voy a estar comprando diferentes cosas para cada proyecto, digamos, ¿no? En donde eso se genera a partir de una visión parcial sobre la ciberseguridad de la organización. Y además, una de las cosas que debo anexar a esto, como habíamos dicho, dentro de lo que es la parte de análisis de riesgo, es el tipo de dato dependiendo del tipo de industria para el cual yo esté trabajando, ¿sí? Puede ser un dato sensible es un dato de tarjeta de crédito,
o un dato digamos, como decíamos recién, un dato de salud. Los datos de la red de energía para una empresa de energía son importantísimos, porque si no se mantienen íntegros, la compañía que los regula, la entidad que los regula, los puede multar y hasta sacarles la concesión de la red de generación de energía. Por eso también los datos de fallas en las redes de protección es importantísimo. Y de la misma manera, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tenemos una entidad como el SENASA a nivel regulatorio, si yo no mantengo íntegros los datos de trazabilidad de la gestión del proceso, por ejemplo, de depostación de una vaca desde que está en cuatro patas hasta que llega al supermercado, eso también es, digamos, regulado. Y en estos son los resultados de una encuesta que nosotros hicimos el año pasado respecto al tema de gobierno, en donde una de las cosas que identificamos es que dentro de los tres principales categorías de componentes de una organización, ¿cuál es el nivel de concientización y de capacitación que tienen? Y si ustedes se fijan en el resultado, casualmente los dos principales niveles. Uno, que es el que define el entorno de la organización. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es la dirección y los mandos medios? Y el otro, ¿qué es lo que define cómo se gestiona la tecnología? ¿Cómo es que se va a gestionar la organización? Que son los ámbitos técnicos, y cuando digo técnicos no es únicamente de sistemas, sino también de las áreas de negocio, son quienes menos se capacitan y principalmente en la parte de lo que tiene que ver con el usuario, en muchas oportunidades no se lo capacita en el uso de la tecnología, ¿no? Obviamente esto genera riesgos. Hoy por hoy nos encontramos ante una pandemia, es un incidente, dentro de lo cual también, digo, no sé cuántos habrán anotado como incidente esta pandemia, que es importante por una cuestión de guardar registros, digamos, de cómo salir de una y cómo resolver una situación como esta, ¿no? Pero nos encontramos con diferentes tipos de riesgos, principalmente en lo que tiene que ver con ciberseguridad, riesgo de identidad, robo económico, perjuicio a la imagen, y que además afecta a la continuidad y que a su vez, desde la continuidad del negocio, tiene que tener sus propias estrategias a nivel de concientización al usuario, respuesta a incidentes. Bien, esto es lo que les decía, ¿no? O sea, yo tengo por un lado una gestión de incidentes, dentro de lo cual la información que yo tenga para resolver determinado tipo de respuesta a incidentes, esos planes, son los que van a ser consultados en su momento en una situación, por ejemplo, como la de ahora, en donde yo activo mi plan de continuidad de negocios, que puede ser un BCP o puede ser un DRP, y parte de la información que voy a utilizar para responder va a ser casualmente los planes de respuesta. Ahora, lo que sería importante es lo que les comentaba recién, ¿no? Ver de cómo documento este incidente registrado en mi tiquetera de incidentes, ¿no? Entonces, ¿qué le aporta una buena gestión de ciberseguridad a la continuidad? El hecho de poder reforzar capacidades en las personas y en los elementos, recursos tecnológicos que aporte a cada uno de los servicios tecnológicos, ¿no? O sea, poder tener una verdadera dimensión de la prevención, de la detección, de cómo debo reaccionar. Promover el alcance a nivel de conocimientos y habilidades de las personas, el hecho de reconvertir a una persona en sus habilidades teniendo en cuenta el tipo de tecnología que estaría usando, innovar y transformarse de acuerdo a la madurez de los procesos y de la cultura interna en función de que se vaya transformando digitalmente la organización, no querer hacer todo de golpe, como se sabe, el elefante se come de a poco, fomentar el desarrollo y el uso de tecnología, pero siempre desde una base del desarrollo de la cultura en la protección y privacidad de datos, y a su vez establecer marcos digamos, de metodología de cómo llevar estos procesos adelante. Teniendo siempre en cuenta que entre los procesos de negocio y entre los procesos de tecnológicos debo de tener un resultado, un informe, una evaluación respecto de cuál es el impacto al negocio
tanto a nivel económico como de interacción y a su vez, digamos, en el uso de la tecnología, del impacto al negocio en particular, ¿no? Teniendo en cuenta que voy a estar aplicando una base desde la ciberseguridad para aportar a la continuidad en temas de proyectos, cambios, capacidad, disponibilidad y esto lo que me va a ayudar es a poder dominar una estrategia corporativa de ciberseguridad. Ciberseguridad, como empecé comentándoles, y esto lo refuerzo siempre, no es únicamente, por ponerlo gráfico, instalar un firewall, instalar un appliance, sino que además hay que gestionarlo y es una partecita mínima dentro de todo el proceso de lo que hace a la ciberseguridad de una organización. Y a su vez, con lo que les comentaba antes, que tiene que ver con la existencia de un marco de cumplimiento, lo que voy a poder hacer desde la gestión, que es el otro lado de mi cubo, ¿no? No solo tecnología y entorno, voy a permitir que la organización pueda protegerse respecto del intercambio de la información, inclusive ante una contingencia. E inclusive, como en esta situación, en donde estamos en una contingencia prácticamente al 100% de Internet, digamos, en este caso. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que pensar como que la resiliencia es un proceso dinámico que básicamente lo que hace es permitir a la organización que se adapte en forma positiva ante un hecho negativo, ¿sí? Como es esta situación que vuelvo a dar el ejemplo que estamos viviendo. Para eso obviamente tengo que preparar la resiliencia desde el diseño de cada uno de los servicios de tecnología, que fue parte de lo que vimos en esta presentación, y además el hecho de me permite conocer y monitorear cuál es el contexto dentro del cual se desarrolla cada uno de los servicios. La ciberseguridad para lo que es la gestión de los servicios de tecnología en función del negocio y permitir continuidad, lo que debe establecer son controles, ¿sí? Independientemente de la regulación que la compañía deba cumplir, ¿no? Y a su vez, tener esta visión, me va a permitir abordar la ciberseguridad desde el control y la gestión que facilita, obviamente. Por lo tanto, pensar la ciberseguridad desde las necesidades del negocio y el gobierno tecnológico me va a asegurar, obviamente, la continuidad y el cumplimiento de la organización. Les agradezco, espero que haya servido esta presentación para acompañar sus propias iniciativas y ver los temas de ciberseguridad no tan técnico, y sí para comprender que todo lo que sea técnico, obviamente además de implementarlo, tengo que gestionarlo, ¿no? Y como todo, tiene que tener el apoyo de la dirección principalmente y el apoyo en el conocimiento y la cultura de toda la organización en general, no únicamente de la parte técnica. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme brindado estos minutos del día. Gracias Centix, gracias Mónica y nos vemos en la próxima. Hasta luego, buenas tardes y salud para todos.